Suave y salvaje como un animal. Sé que te gusta, pero hoy contigo me da señal. Aquí estoy, Jampi, un día más, y esta vez vamos a hablar de los Jonas Brothers. Subí el vídeo de Miley Cyrus hace poquito y varias personas me comentaron que sería interesante mirar la vida de los Jonas Brothers, entonces les hemos visto antes ahí cantando de niños en la iglesia, y es que ellos son son un fenómeno que podemos destacar varias cosas porque juntan esto de que se han criado en la iglesia y luego vamos a ver lo que ha pasado en sus vidas y cómo han sobrellevado la fama y los puntos en los que están. He de confesar que yo nunca he sido muy fan de los Jonas Brothers. Camp Rock la vi hace poquito con mi esposa, entonces sí, he escuchado de ellos y tal, pero nunca fue mi fuerte los Jonas Brothers, pero sí que me parece muy interesante como cristiano y como alguien que está interesado en vivir el evangelio, ver lo que ha pasado con los Jonas Brothers. Bueno, antes de la entrevista vamos a ver un pequeño resumen de su historia, ¿vale? Lo he puesto rápido porque este resumen parece hecho con el iMovie de 2009. Entonces, vamos a ver, está por 2. En junio de 2008 participaron en Camp Rock. Ya os he dicho que yo la he visto hace poquito. Nunca me olvidaré de la escena del piano. She's really good. She's really good. En 2009 la banda realizó su propia película. Estrenaron su propia serie de televisión, Los Jonas. Luego participaron en la secuela de Camp Rock. Mírales, qué guapos. Muy bien, ahí esos Jonas Brothers un poquito... Bueno, ya todos sabemos lo exitosos que son. Este es Nick. Y quiero que miremos... vamos a ver una entrevista donde ellos hablan de cómo experimentaron uno de los problemas o de las crisis grandes en su vida, que fue con la iglesia, de la cual su padre era pastor. Ellos estaban muy involucrados. Ya sabéis que también la media los ha vendido a ellos como baluartes de la castidad, de típicos artistas cristianos y tal. Y en esta experiencia ellos cuentan cómo vivieron con la iglesia. Está en inglés, voy a intentar traducirlo. Yo no soy muy bueno en inglés, estoy casado con una americana, pero voy a hacer lo que podáis. Perdonad, esto es gratis y no he encontrado la entrevista traducida, así que podéis perdonarme. Voy a intentar parafrasear a ver si entendemos algo, pero me pareció muy interesante esta entrevista. With the church, or you're going to do this secular music. Right. So there was job. Yeah. He lost his church. He Dice que lost su the padre congregation, he perdió lost la the parsonage, he congregación, lost perdió There was el a- trabajo y que a hubo mucho moment dolor where allí. Things kind of all happened bad for us as a family at the same time. The record label that we were a part of, Columbia Records, dropped us as a band. Mm-hmm. Our dad lost his job, and this all happened probably in the same 3-4 months. People at the church were petitioning to get our dad to leave or be fired, and these rumors were starting to kind of swirl that he maybe was taking money from the church. And more so, the biggest issue for them, I think, was the fact that he was putting his attention on his family over the church. And it Vale, aquí uno de los Jonas está diciendo, está contando que hubo una etapa donde a su padre tuvo una crisis en la iglesia, donde la gente pidió que lo despidan y empezaron a haber rumores sobre dinero y sobre que el padre estaba poniendo más atención en su familia que a sus propios hijos. Y junto con eso, a ellos los despidieron de la discográfica. Entonces todo esto ocurrió como en unos 3-4 meses. It really made this divide happen between us. The thing to understand too is in a church setting, it's not as simple as just losing a job, which is already a horrible thing. Right. It's highly embarrassing, and when there's untrue scandal attached to it, I think it adds another layer of complications and Right. relationships. Pastor and his wife and family really minister to the church, and that means everything from taking the phone call at 4 a.m. to show up and be there after a terrible thing's happened. It's Bueno, aquí está explicando que
esto no es como perder un trabajo, simplemente como que cambia de trabajo, sino que la iglesia era como su vida, había mucha involucración emocional con las personas, con ayudar a las personas, y esto él como hijo de pastor, como lo estaba viviendo, toda esta crisis con su padre fue bastante doloroso. Bedside manner, but all the time, and showing that love and care. So to have some of these people then turn their back was really painful for our parents and for us. And for us, because we had like friends. Y lo doloroso que fue que mucha de la gente que ellos creían cercanos de la misma iglesia pues dieron la espalda a su familia. Y claro, no solo estaban dando la espalda a su padre, sino ellos también sintieron ese impacto emocional, esa herida. Porque eran amigos y eran gente cercana We spent con la que habían crecido. more time at the church than school when we were growing up. So once we all left, so did our childhood friends with that. So There's a trying to complete understand restart. that in a world where we were young is very And complicated. as you mentioned, the parts Y estoy totalmente de acuerdo con él. Dice que, claro, eso cuando eres joven, para ellos la iglesia era como su mundo, pasaban más tiempo casi en la iglesia que en el colegio, y que entender eso mientras son jóvenes pues fue bastante difícil. Y es que creo que para entender un poco la situación de los Jonas Brothers, hay que verlo también desde el prisma de cómo lo viven unos adolescentes que están en el ministerio o que sus padres están en el ministerio, porque yo creo que en nuestras iglesias, congregaciones, los que conocéis un poco el entorno cristiano, sabes que muchas veces entre media de estos conflictos quienes más sufren no es directamente las personas involucradas en el conflicto, sino los hijos, o sea, los hijos de los líderes, los hijos de los pastores, y él lo está expresando muy bien porque él está diciendo, oye, nosotros este era nuestro mundo y de repente vemos que gente está diciendo cosas malas de su padre y tal, y esto fue un impacto que desde luego creó una separación entre su fe y también lo que vivían como iglesia. Entonces vamos a ver un poquito más qué ha sido de ellos a través del tiempo. Luego pondré ahí el link de la entrevista por si la queréis ver entera. Pero ya os digo, ellos siempre han sido vendidos como estos chicos cristianos. Mira, aquí todos los titulares que solían haber por allá por los 2000, 2009, 2010, 2012. Dice, los Jonas Brothers, un fenómeno de masas con fe y valores, rockeros, cristianos, transgresores. Jonas Brothers, fenómeno de masas de fe y valores, rockeros, cristianos y vírgenes. Eso también siempre vendía un montón, el hecho de los anillos de castidad. Pero sigamos viendo todo, pues eso, todos ellos como una imagen de ¿sabes? Del cristianismo que la verdad yo creo que es otro de los casos que nos tiene que enseñar como iglesia cristiana a tener cuidado con a quién encumbramos. Claro, cómo funciona muchas de las iglesias y del entorno posmoderno es cuando hay alguien con ciertos dones que sobresale y tal, rápidamente está puesto en un pedestal, pero vemos que muchas veces no han tenido espacio para desarrollar una vida y un carácter y lo normal y las vivencias normales para desarrollar su personalidad, pero rápidamente son promovidas como unas figuras que influencian a millones de gente. Y luego, pues pasa lo que pasa, porque la gente va tomando sus decisiones, van completamente contrarios a lo que parece que les han enseñado y se nos cae el ídolo. Pero a veces creo que como iglesia no estamos aprendiendo a dejar de hacer ídolos de adolescentes y de gente que no está preparada para ello. Y creo que a veces se puede apreciar el talento y dar oportunidades y exposición y plataforma, pero principalmente los cristianos deberíamos entender muy bien que solo el talento que se muestra no es simplemente no es ¿sabes? No significa que alguien pueda convertirse en un ídolo de masas, porque al final la misma gente que está encumbrando, las mismas iglesias que
que seguramente un día les llamaban para invitarles a conciertos, a congresos y tal, son las que luego, cuando la cosa va mal, pues están señalando y están lejos de mostrarles un amor real a esta gente. Entonces, esto yo creo que con ellos también es una buena lección que debemos recordar, que el no promover antes de tiempo a las figuras infantiles. ¿Sabes? La iglesia cristiana no debemos ser como Disney, que usa a sus actores para su propio beneficio, y una vez que ya no les sirve, pues los desecha. Entonces vamos a ver qué más dice por aquí la prensa sobre Nick. Nick Jonas dice: cuando los Jonas Brothers decidieron separar sus carreras, nos dimos cuenta que sus respectivos compromisos con los anillos de pureza que llevaban tampoco eran para tanto. Nick Jonas, a los 23 años, fue uno de los primeros en quitárselo. Me di cuenta de la importancia del sexo. Mi relación con la fe evolucionó y se centró en mi relación personal con Dios. Entonces Nick fue el primero en quitarse el anillo de castidad, y dice que su relación con Dios evolucionó y tal. Claro, esto para la prensa normalmente lo venden como, bueno, ahora ya se arrepiente de llevar un anillo de castidad, se arrepiente de todo lo que le han enseñado, y es un poco una mofa muchas veces hacia esta cultura de la pureza, esta cultura de bueno, pues mira, los niños buenos que no van a tener sexo, a pesar de ser guapos, a pesar de tener un montón de fans, han decidido no tener sexo. Y claro, esto para la prensa pues muchas veces no le ven ningún sentido. Aquí El Mundo dice: Nick Jonas, hijo de un pastor, la religión católica siempre ha tenido un papel fundamental. Bueno, esto es otra cosa que pasaba que pasa un montón. Pasaba antes, yo espero que ahora menos, pero al menos en la prensa española, al confundir la religión, el confundir las iglesias evangélicas con la iglesia católica, esto es un poco de becarios, ¿vale? Hay que diferenciar varias cosas. La prensa diciendo, no, estos son católicos porque llevan un anillo de castidad, pues ahora pongo que son católicos. Pero bueno. Dice que su amor por Dios no le impidió casarse con la actriz Priyanka Chopra, una actriz hindú, y celebraron dos celebraciones, una hindú y otra cristiana. ¿Vale? Y aquí en otro periódico, creo que es indio este periódico, porque es Hindustan Times, dice que Nick Jonas habla sobre cómo criar a su hija, Malti Marie, con elementos y principios bíblicos y el hinduismo, es decir, hace como va a tener que hacer una mezcla. Y aquí otra noticia dice que la esposa de Nick Jonas revela que congeló óvulos antes de conocer por ansiedad. Y la actriz india y su marido, el cantante Nick Jonas, fueron padres de una niña por vientre de alquiler en el año 2022. Hemos visto que él ha crecido en una cultura cristiana, pero ahora el cómo maneja su vida está bastante distanciado de los principios cristianos. Es decir, no dirías que a primeras alguien que sigue los principios cristianos va a utilizar un vientre de alquiler y va a educar a sus hijos con algunos principios hindúes. Más que nada por lo incompatible que es. Pero tenemos que entender que el camino que para llegar a ese punto no es porque... No se trata que tenemos que decir, no, que los cristianos tenemos que tener miedo de relacionarnos con otras culturas o con otras formas de ver la vida. Pero sí esto es un poco muestra la carencia y la falta de consistencia y coherencia que alguien como Nick Jonas, a pesar de haber estado mucho tiempo en un entorno cristiano, parece que no experimentó realmente una profundidad en sus creencias, en sus valores, una fortaleza en su relación con Dios. Y es algo muy recurrente en todos estos famosos que
que muchos se acercan a corrientes de pensamiento budistas, hinduistas, a este tipo de corrientes. Es muy común el que todo empieza ellos haciendo un énfasis excesivo en su relación personal con Dios. Es como, bueno, yo en la iglesia he aprendido estas cosas, pero mi relación personal con Dios ahora he descubierto que puedo no estar tan limitado, abrir mi mente, abrir... Y claro, esto es una pequeñña trampa, porque una cosa es desarrollar tu relación personal con Dios, que es algo que el cristianismo nos ha llamado a hacer, que los que amamos a Dios sabemos que es maravilloso, es la persona más importante con la que puedes tener una relación personal, pero es muy diferente tener una relación personal con Dios que hacer a un Dios de forma personal. Es decir, yo hacerme una imagen de Dios de forma que no comprometa nada de mis creencias, de mis propias opiniones, que han venido a través de mis experiencias, y yo hago un Dios personal que me viene bien a mí y a la vida que yo quiero vivir. Y eso es muy diferente, porque sí, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero Dios quiere que le conozcamos, no quiere que hagamos una imagen errónea de quién es Dios, que en nombre del amor o en nombre de la libertad simplemente quitemos todos los límites para decir, no, mira, mi relación personal con Dios va primero y mi Dios es todo amor y no tiene ninguna exigencia, porque esto desde luego no es a lo que Dios nos ha llamado. Y vamos a ver un poco sobre la vida de Joe. Como si Joe Jonas sigue siendo cristiano, dice. Aunque, vale, Joe Jonas se ha movido lejos del evangelicalismo estricto, él se sigue identificando con el cristianismo, pero con el cristianismo de mente abierta o en el sentido más progresivo. Y como sea, él no se identifica con una denominación o una iglesia en particular. Y es lo que decíamos, sigue siendo el peligro de sí, vale que no te identifiques con una denominación porque ninguna te represente o veas cosas que no te gustan, pero esto es un análisis muy superficial, porque el cristianismo es algo que debemos vivir en iglesia, en comunidad. Es vivir en respuesta al amor de Dios que hemos recibido se hace en iglesia y en comunidad. Entonces, eso de no querer identificarte es algo muy, muy posmoderno, pero que trae unos peligros de al final estar aislado y al final de que tu fe no sobreviva a los desafíos actuales del mundo. Dice que tiene una visión universalista. En 2022, en una entrevista, Joe describe que su visión de la espiritualidad se está convirtiendo en universalista, que quiere decir que cree que todas las religiones tienen algo de verdad y valor. Y que él ha mirado en diferentes religiones y le gusta la idea de que hay algo beneficioso y bueno en cada una de ellas. Dices, obviamente miras a todas las culturas, sí puedes encontrar ciertos aspectos buenos, ciertas cosas favorables en todas las culturas. No es compatible con poner en la misma balanza el resto de religiones, porque si al final pones todas las religiones en el mismo lugar y todas son buenas y da igual la que tú elijas, da igual lo que tú vivas, si simplemente todas las religiones tienen el mismo nivel de verdad, entonces estás contradiciendo lo que el cristianismo está enseñando, estás contradiciendo lo que el cristianismo enseña sobre la verdad, que es una verdad objetiva, hay una verdad absoluta, hay principios absolutos, hay cosas que son verdad, y a veces en nombre de la compasión o de ser muy, muy empático, pues somos transigentes y decimos, bueno, no, todas las religiones y todas las culturas tienen algo bueno. Sí, claro que en todos lugares la gente hay algo bueno y algo que descubrir, pero eso no significa que todas las religiones sean verdad, porque cada una
se reclama para sí misma la verdad. Y es nuestra responsabilidad como personas, como humanos, el poder crecer y discernir en verdades. Habrá verdades más absolutas, habrá otras que son más relativas, pero vivir el mundo creyendo que todas las religiones son verdad es bastante infantil, porque al final te estás contradiciendo. No todas las religiones pueden ser verdad, porque en muchos puntos importantes se contradicen unas a otras. Es decir, la religión cristiana no cree en la reencarnación. Las religiones hinduistas creen en la reencarnación. Para una persona hinduista o una persona budista es fácil pensar que hay cierto tipo de gente que está sufriendo hoy en día en la vida porque en otra vida fueron malas personas. ¿Vale? Esto es incompatible con lo que Jesús ha enseñado. Entonces, aunque a veces el corazón de los famosos es muy bueno y muy inclusivo, pero están diciendo una mentira, porque no todas las religiones son verdad. Y nos falta el último hermano, para ver así por encima, Kevin. Pues esta es su familia, él se ha separado un poco de la industria del entretenimiento. Esta es su familia. Tengo entendido que él sigue practicando la religión cristiana. Entonces esto es un poco lo que hemos encontrado de él. Pero ya digo, para ir acabando, como iglesia creo que no ayudó tampoco él poner una presión sobre ellos siendo tan jóvenes, habiéndolos lanzados al estrellato, y que tuvieran que enfrentarse a un montón de retos cuando su fe no había sido formada realmente. Entonces nada, hasta aquí